Buenas noches para quienes están incorporándose con nosotros a través de Facebook Live. Es un gusto poder compartir con ustedes una edición más de la entrevista con los temas de actualidad y abordamos una temática que este día ha generado la expectativa, ha generado diferentes reacciones en cuanto se refiere al tema de la seguridad ciudadana. Me acompaña en esta oportunidad acá en el estudio de Guayaquil de Huila Radio el especialista en el derecho, el doctor Lenin Garcés, con quien vamos a abordar esta temática, y adicional también estaremos hablando sobre la migración venezolana. ¿Por qué decimos esto? Porque, como es de conocimiento, pues hubo un decreto el pasado 25 de julio firmado acá en Guayaquil dentro del marco de la sesión solemne que se dio a conocer, donde el presidente de la República, Lenín Moreno, hizo conocer a la opinión pública, a los ciudadanos, sobre ya dar un tiempo perentorio para aplicar a la visa humanitaria y poder estar residiendo en nuestro país. Todo esto porque estamos cerca ya, palabras textuales del mandatario, 500.000 venezolanos, es decir, 500.000 de venezolanos residentes o que están acá en nuestro país. Entonces, con esto busca de una forma pues empezar a controlar el tema de las fronteras. Esto es lo que vamos a abordar con nuestro invitado. Gracias a ustedes por estar acá en la sintonía de Huilar RTV en esta oportunidad desde Guayaquil. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Empezamos de lleno con nuestro tema puntual. Hablamos de seguridad. Se habla de que la Asamblea Nacional tiene un trabajo puntual y pendiente de hacer en el tema de hacer las reformas al Código Integral Penal, para que de esta manera se empiecen a tomar acciones puntuales frente a los casos de la delincuencia, donde más beneficios tiene el delincuente que la propia víctima. Y prueba de ello, pues el clamor de los ciudadanos en exigir respuestas al legislativo. Hay un proyecto que ha sido presentado y que ha sido tomado en cuenta luego de un tiempo de haber estado guardado para ser abordado. ¿Cree usted que esto va a ser el inicio realmente de poner la casa en orden en esta temática, o hay que ir un poco más allá dentro de las reformas puntuales para tener mayor seguridad en la nación? No va a ser definitivamente el principio del fin de la cuestión, o sea, de poner las cosas va a empezar a ponerse la casa en orden, no. ¿Hay que ir más allá? Sí hay que ir más allá, pero no en ese mismo sentido, o sea, no más reformas en ese mismo sentido, para que sea suficiente, como que si hay que ir más allá porque estas reformas serían insuficientes, ¿no? Entonces habría que ir más allá porque se requerían otras reformas en el mismo sentido, más allá, para que sea suficiente para poner la casa en orden. No estaría de acuerdo yo. Sí hay que ir más allá, pero ¿en qué sentido hay que ir más allá? Hay que ir más allá, pero en otro sentido. Es decir, el fenómeno criminal no se debe a un sistema punitivo permisivo. Esa no es la raíz verdadera del fenómeno criminal. El fenómeno criminal se presenta básicamente por las desigualdades, por la discriminación, por los prejuicios discriminatorios. Es decir, es una sociedad con problemas, una sociedad con conflictos. El problema económico es importante, el problema socioeconómico, el problema de marginalidad. Todas estas cosas son las verdaderas raíces del fenómeno criminal, socialmente hablando, ¿no? Como criminología. Ahora bien, esto, para que la audiencia lo entienda más didácticamente, es como cuando no limpiamos la casa, ¿no? Sino que matamos a las cucarachas, ¿no? O a los ratones, ¿no? Pero no vamos a la fuente infecciosa, a la fuente que produce al nido, al nido, porque hay basura, porque hay comida que van las ratas, porque está aquí donde se anidan las cucarachas o lo que fuera, o las hormigas, o lo que quieran, sino que estamos pretendiendo matar moscas, y entonces se dice muchas veces, no las mates, y mientras más las matas, más vienen. Por una que matas, vienen más. Bueno, no es tanto así, pero sí es el hecho de que lógicamente hay que ir a la fuente. De la misma manera,
No se trata de eso, de coger delincuentes y garantizar que estén aislados, sino se trata de que la sociedad no genere delincuentes, no genere el problema delincuencial, que se genera es por unas raíces más profundas, ¿no? ¿Cuáles son esas raíces más profundas a las que Bueno, hace referencia? ya lo hemos dicho, la desigualdad. Fíjense que yo no digo la pobreza, pero el hecho del problema económico es importante, pero la pobreza puede malinterpretarse. Puede entenderse que la pobreza en sí misma genera la delincuencia, es decir, por la falta. Como es pobre, le falta, entonces roba. Eso no es el enfoque correcto. El enfoque correcto, la pobreza genera, pero se aprecia que en los países que son pobres, pero que tienen más o menos una igualdad, es decir, donde no hay desigualdades en este sentido demasiado marcadas, es decir, por decirlo fácil, en un lugar donde todo el mundo tiene cierto nivel de pobreza, pero más o menos igualitario, no se genera, la pobreza no genera esa delincuencia. La pobreza genera delincuencia en cuanto que es una delincuencia contra, o sea, es decir, la desigualdad. Es decir, aquel que está en una ubicación dentro de una sociedad en desventaja. Aquel que está en una ubicación que está enfrentada a un estatus distinto de otras personas y otras personas que están en la misma sociedad, circulando, operando, ciudadanos, donde unos pertenecen a una ubicación y otro a otra ubicación arriba, pero que los movimientos verticales son muy dificultosos. Los movimientos verticales, por eso la falta de oportunidad genera delincuencia. ¿Estamos hablando de oportunidades laborales? Porque naturalmente hay desarrollo. Bueno, okay. ¿Qué pasa? Porque los movimientos verticales en estas sociedades conflictivas que generan delincuencia son muy difíciles en realidad. Hay también un discurso que circula por las redes sociales, como que si la gente nace para ser rico, nace para ser pobre de acuerdo a sus virtudes o cosas por el estilo. No, es un enfoque pésimo completamente, ¿no? El enfoque verdadero que es estructural, ¿verdad? Una cuestión estructural, donde unas personas nacen ya en una ubicación, pero que el movimiento vertical verdaderamente es dificultoso, y eso lógicamente produce delincuencia. Además de la desigualdad, la discriminación. Mire, en esto yo voy a ser valiente. Usted se va a flagrancia, y usted ve que gran cantidad de jóvenes, muchos jóvenes, usted ve, van entrando ahí por droga, pero usted va viendo que muchos muchachos afro, un porcentaje desigual con relación a la sociedad. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre no es que este adolescente afro tenga una predisposición natural, se trata de que existe una discriminación, un rol asignado a determinados estereotipos, digamos, afro, pobre, mal vestido, que no se desenvuelve, que no tiene educación, feo, el cromo difícil, ¿no? Como que si el delincuente tenga que ser feo, o sea, ya es bonito, ya no. Es un cromo difícil, feo delincuente. Y el feo es el más discriminado, pues. El feo es al que más se le asigna roles. Hay determinados ciudadanos con cierta conflictividad, etcétera, y socialmente con ciertos roles que se les va asignando, de manera en que se lo va tratando como a un ladrón, como a un paria, como a un despreciable, un indeseable en la sociedad, y se lo va tratando como a ladrón hasta que el muchacho se convence y bueno, se le dice que es ladrón de una u otra manera, que en algún momento termina robando, claro. Es que además pareciera que si no roba es peor. Parece que no se le podría perdonar que no robe, no se le podría perdonar, pero que robe, bueno, es menos grave. Lo que quiero decir es que si yo estoy aquí y yo digo, por ejemplo, que no tengo ninguna preparación en política, en filosofía, etcétera, pues usted me dice, pero entonces ¿para qué lo invito? No me lo perdona, claro. Es decir, yo ya tengo un rol asignado al que tengo que responder, ¿eh? Y si no respondo a eso, como que alguien diga, soy profesor de geografía y usted sabe geografía, pues no sé, no se le perdona. Es decir, si la sociedad le asigna el rol de delincuente, pues tienes que ser delincuente, si no te va a ir como que si se dijera, pues no es algo que se le va a perdonar. Es decir, siempre va a estar
va a estar empujado hacia eso. Va a ser muy difícil para una persona ya marcada por esta situación, va a ser muy difícil que pues, se pueda superar, que se pueda evitar, que pueda superar toda esta discriminación, este maltrato social, y pueda llevar un camino que le dé una oportunidad en la sociedad. Y más disfrutoso todavía los movimientos verticales, ¿no? Usted ve los albañiles, los obreros, albañiles, los hijos, más o menos siguen la misma línea. Es evidente, es algo que no se puede negar, yo le digo porque en las redes sociales se dice tanta tontería, es evidente que el que nace hijo de una fortuna, que el que nace hijo de un apellido, que el que nace hijo de unas posibilidades, basta graduarse en una universidad para ya ir en ventaja con respecto al que se gradúa en otra universidad. Es decir, es evidente que a algunos las cartas les caen ventajosas, como para ganar la partida, que tendrá que ser muy estúpido para no ganar la partida, y que a otros les caen las cartas en un juego donde prácticamente, por muy listo que sea, pues no va a poder ganar seguramente. Sin lugar a dudas en este tema, ¿no? También juegan bastantes roles en el tema de la sociedad ecuatoriana, pero ahora se están buscando aristas para poder combatir de diferentes frentes a este mal. Ahora, eso no significa okay, con respecto a lo que usted ha hablado de la seguridad y de las cuestiones, por ejemplo, que el sistema penal, ya hablando del sistema penal, que usted decía reformas, al COIP, etcétera, que no le den tanta ventaja al delincuente, el sistema penal, aquí existe un enfrentamiento entre un garantismo y digamos un sistema represivo. Y entonces Aristóteles decía que hablaba del justo centro, entonces yo busco ese justo centro porque yo no creo, bueno, el diseño del sistema penal en realidad es de un sistema de garantías en favor del ciudadano. Es decir, cuando nace el proceso penal, cuando viene la idea del proceso penal, ¿cuándo viene la idea del proceso penal? Justamente como una garantía, antes de ejecutarlo o de eliminarlo, lo que fuera, vamos a escucharlo, vamos que alguien lo defienda, vamos a permitirles una defensa, etc. Vamos a hacer un proceso, vamos a darle garantías, va aumentando las garantías del sistema penal, ¿no? Por ejemplo, ahora se habla mucho de la oralidad, de la celeridad, pero esto también es un poquito contraproducente. Por ejemplo, en la horca del viejo este, ¿no? Ahí había el proceso, ¿no? Pero un proceso sumarísimo, ¿no? Llegaba y vio un testigo por ahí, ya está, a la horca. No había oportunidad de apelar, no había oportunidad de más. Entonces, ¿qué pasa? Que lógicamente el sistema penal viene a ser ahora todo un sistema de garantías, empezando por el mismo proceso penal, que significa una garantía para el ciudadano, que si en un momento va a acusársele de algo, va a incriminárselo de algo, él va a tener unas garantías antes de ser sancionado. Y esa garantía es el proceso penal y todas las garantías que existen en el procedimiento penal. Ese es el procedimiento penal, es como garantía. En eso tenemos que ubicarnos objetivamente porque no se lo puede negar. Pero por otro lado, es decir, también existe el fenómeno de represión contenido en aquello, porque existe la sanción. Es decir, hay que buscar un justo centro en esto de aquí, en el que no podemos tampoco negar que existe un contenido punitivo, sancionatorio en el derecho penal, de represión también, aunque el sistema haya surgido y se haya desarrollado y se desarrolla básicamente como un sistema de garantías. Entonces yo creo que en esto hay que estudiar puntualmente cada desarrollo, debatirlo, y ver también los efectos que cada institución más o menos ha ido dando. Hay muchos factores que hay que considerar. Hay mucho hacinamiento en las cárceles a veces. Hay que ponderar un poco. Es decir, es un problema un poco complejo, no es tan fácil de coger y poner más severidad en un sistema penal, y que eso va a poner la casa en orden. Más sin embargo, para terminar, yo considero que un sistema represivo propiamente del delito sí es algo que podemos como sociedad desarrollarlo. Un sistema represivo, pero sin desconocer las garantías que se han ido desarrollando, sí, cuidando un poco las garantías, pero también un sistema demasiado garantista, que se vuelve demasiado permisivo, va perdiendo ese sentido que debe de tener también de un sistema que ponga un límite, que reprima propiamente, porque
no se lo puede entender el derecho penal, y no se puede entender ninguna sociedad sin un orden jurídico que no reprima propiamente. Es decir, siempre tendrá que haber una sanción. Si usted se cruza la roja, vamos a ver a qué de sanción discutimos, pero tiene que haber una sanción, tiene que haber porque la sanción, justamente la sanción es lo que dice que aquello está incorrecto. La sanción es la respuesta que nos dice que eso ha estado mal, que eso no lo vamos a permitir, que eso no lo vamos a tolerar como sociedad. Entonces, en definitiva, sí puede haber un sistema represivo, pero no tan gratuito que podamos simplemente incorporar nuevas reformas que repriman más el delito, porque el asunto no es tan fácil. Hay un sistema también de garantías que se ha construido, que también hay que ser un poco escrupuloso en relación a este sistema de garantías. Hay que también cuidar las garantías, porque los sistemas penales se pueden volver contra cualquier ciudadano. Es decir, se puede volver en algún... Ninguno estamos librados de que en algún momento nos tome el sistema penal y seamos objeto de un proceso penal. Y en esa eventualidad tenemos todos los ciudadanos en que gozar de ciertas garantías. Sin lugar a dudas, en este tema interesante la exposición, que estamos ahorita con nuestro invitado, el doctor Lenin Garcés, a través de la señal de Huilar RTV, acá desde la ciudad de Guayaquil, abordando el tema de la inseguridad y también de las reformas al Código Integral Penal que estamos ahorita conversando con el jurisconsulto. Esta semana se han dado dos hechos en cuanto se refiere al tema de inseguridad. El uno, un colega suyo que iba a una entrevista radial y fue abordado al estilo sicariato, y lo posterior, que ya es de conocimiento público, donde se revela el grado de inseguridad que actualmente vivimos. Por otra parte, el día de hoy se efectuó lo que es la firma de este acuerdo, de este convenio, que está dividido en dos momentos. El primero, un marco integral para la colaboración del gobierno con el municipio en materia de seguridad, pese a que no es su competencia, pero está dando ese punto de vista para poder coadyuvar a esta necesidad que realmente presenta la ciudad del Cantón Guayaquil, de sus ciudadanos frente al alto índice delictivo. Aparte de eso, también lo otro es integrar el sistema del ECU 911 con el sistema de la Corporación Ciudadana de Guayaquil. ¿Qué le quiero decir con esto a usted? ¿Cuál es el punto de vista suyo frente a esta situación? ¿Estamos avanzando? ¿Es positivo o hay alguna otra lista que se pueda realizar? Es muy positivo. O sea, una sociedad tiene que tener un sistema de represión, de fuerza, de violencia, de potencia, de fuerza violenta, fuerza física, porque no hay otra manera de oponerse al delito. No hay otra manera sino la fuerza física. Lo que pasa es que esa fuerza física tiene que estar normada. Por ejemplo, la sanción tiene que estar establecida. Por ejemplo, no es posible que usted se cometa una infracción de tránsito y no esté escrita la infracción por ningún lado. No puede quedar al arbitrio de un juez que se le antoje dar la infracción que le parezca a él, sino que tenemos que tener una seguridad, que existen unas sanciones que están ahí, que están escritas y a las cuales sabemos que tenemos que atenernos, que esa sanción hay una grave sanción fuerte ahí, económicamente, etcétera. Tenemos que estar advertidos de esa situación. Entonces, lógicamente que tiene que haber un sistema de represión del delito que se lo manejaría desde la fuerza pública, lógicamente, una fuerza pública muy fuerte, muy técnica, muy profesional. Esto no contradice con las garantías que gozamos los ciudadanos. Es decir, justamente la fuerza pública es para dar seguridad a los ciudadanos. Tiene que estar regulada, pero no podemos contar con una policía débil. No podemos contar con una policía débil. Tiene que ser fortalecida en este caso. Tiene que ser lógicamente, que le da más fuerza, por ejemplo, no que le patee la cabeza a uno porque le ha robado a la mujer. Eso no hace una policía fuerte. Pero se reacciona frente a esta situación, luego podemos tratar ese tema también. Okay. Pero quiero decir que aupar esas situaciones no hacemos a una policía fuerte, no hacemos a la fuerza. Vemos otro video donde ciudadanos le pegan a los policías, vea usted. Entonces eso es un relajamiento. ¿Por qué? Porque no entendemos que la fuerza tiene que estar, incorpora la fuerza
qué sé yo, la fuerza emocional también. Es decir, este es un policía débil, al que yo no le daría ni una arma de juguete. Es decir, es un policía, estamos entregando la emoción, pero bueno, luego tratamos ese tema. Okay. Pero lo que quiero decir es que la fuerza tiene que estar acompañada de una ética y de un profesionalismo y de una fuerza física efectiva, de armas, de policías competentes que puedan enfrentarse físicamente, ¿no? Incluso preparados en artes marciales, en lo que fuera necesario, bien dotados en un equipo, pues con todos los sistemas de comunicación que se tienen que establecer. La tecnología, evidentemente, es decir, tener una fuerza pública interna, es decir, una policía es fuerte, es fundamental y no se contradice con ninguna garantía. De las que tenemos que siempre tener también la seguridad de los ciudadanos, porque tenemos que tener garantía de los ciudadanos también. Y si estamos pensando en los delincuentes, en cualquier momento cualquiera de nosotros también puede caer y tenemos que tener la garantía. Si alguien viene a acusar a mí, me llevan a mí, qué sé yo, detenido, por lo menos tener unas garantías yo también, ¿no? Claro. Es que la garantía está en lo que habla el derecho a la presunción de la inocencia. Claro, por ejemplo, claro, evidentemente. Tengo que gozar de unas garantías que protejan también a nosotros, a nuestros hijos, porque todos, alguna vez algún familiar nuestro, le ha tocado pasar un mal momento, ¿no? Y hemos tenido que solidarizarnos y que asistirlo. Y entonces tenemos también como ciudadanos que gozar de esa. Pero una policía fuerte, que puede perfectamente ser fuerte y muy fuerte, respetando los derechos y las garantías. No hay contradicción. Muy bien, estamos dialogando con este tema interesante en cuanto se refiere a la seguridad y también frente a este punto de vista jurídico, legal, del tema de la firma de estos dos convenios. Ahora bien, usted hablaba del policía, usted hablaba que podemos toparlo. A ver, ¿cuál es el punto de vista suyo frente a eso desde el ámbito legal? ¿Es correcto lo que hizo o no es correcto? ¿Se dejó llevar por las emociones o por la situación que cualquier otra persona podría actuar frente a ese tipo de situación que le tocó enfrentarse? Es que justamente yo me asombro de aquello, de que se interprete que el hecho de que el antecedente ablande, lo mengue, le quite gravedad, ¿no? Le reste gravedad al hecho del antecedente. Es decir, como antecedente, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido este hecho absurdo enteramente, ¿no? Un hecho totalmente absurdo, totalmente aberrado. Y entonces este hecho que contiene una aberración que desconcierta, tiene un antecedente en que entonces le estaría disminuyendo la gravedad o que lo estaría incluso justificando. Entonces este hecho tan horrible, tan feo, que desconcierta que una persona proceda así, entonces estaría justificado por el antecedente. ¿Cuál es el antecedente? Que asaltó a la mujer, estaba el niño. Y entonces en definitiva eso es lo que para mí es más bien, en lugar de decir aquí no pasa nada, ha tenido este antecedente, entonces vuelta a la página, esto ya se entiende por el antecedente, más bien es lo que para mí justifica toda la viralidad del vídeo. Es decir, el vídeo está justificado porque existe el antecedente es lo grave, esta relación con este antecedente es lo que hace de ese hecho algo que nos merezca comentarlo, que nos merezca reflexionar. ¿Por qué? Porque si nosotros admitimos que estamos entregando armas a la emoción, no es una policía que nos garantice. Es decir, justamente eso es lo grave. Justamente lo grave es que se puede justificar la emoción, que estamos entregando armas, ¿no? Que no las queremos en manos de los delincuentes, que lo queremos en manos de la fuerza pública, pero también entregamos armas en manos de la emoción, es decir, si yo no soy policía y capturo, y como ha ofendido a mi mujer, ha ofendido a mis hijos, yo no digo que sería capaz de eso, pero quiero decir, si, como ejemplo, y lo golpeo, ¿no? Y lo golpeo cobardemente, ¿no es cierto? Es una cosa totalmente distinta, que por supuesto yo no haría eso de ahí. Pero si yo me pongo un uniforme de policía y me doy cuenta que no puedo con eso, y que soy capaz, yo tengo que quitarme el uniforme, y tengo que dedicarme, pues no sé, a cualquier otro trabajo. Esa es mi opinión. No se puede, porque si yo no puedo con estas emociones, es decir, si yo no puedo con eso siendo un civil, y después de eso digo, pero ¿por qué hice eso? No era necesario. ¿Pero por qué? ¿Cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haberme entregado de esa manera al impulso? Yo tendría que ir, qué sé yo, confesarme en la iglesia, que cura me da la solución, rezar unos cuantos padres nuestros y el problema resuelto, ¿no? Propósito de enmienda.
Señor mío Jesucristo, me arrepiento de los pecados que he cometido hasta hoy, ¿no? Propongo firmemente no volver a pecar. Ya está, y yo resuelvo así mi problema. Pero si soy policía, si soy policía, eso no nos basta. Eso no nos basta. Quiero decir que si tiene el uniforme y si tiene armas, y todos los días sales con las armas, y eres capaz, que por ahí existe ese de actuar de manera tan horrible y tan cobarde, pues yo no creo que al día siguiente se te deba dar, volver a dar el arma. Esa es mi opinión. Muy bien, estamos conversando sobre este tema. Ahora bien, otro de los puntos es la migración venezolana. Y digo esto porque las cifras dadas por el mismo gobierno hablan que ya a fines de año estamos cerca de 500.000 venezolanos en Ecuador. Y la situación es que no hay ni para los propios, y también dar cabida a quienes de una u otra forma vienen huyendo de una situación que generalizada en este país debido pues a la política del presidente que se resiste a salir, Nicolás Maduro, y aparte de eso también frente a la situación económica que actualmente se ha generado, siendo uno de los éxodos de mayor trascendencia de que se recuerda en los últimos tiempos. Frente a este escenario, la política que ha implementado el gobierno en el primer momento de establecer una visa para que pueda ingresar acá a nuestro territorio, en lo que antes se llamaba el pasado judicial apostillado, pero que luego de una acción por parte de la Defensoría del Pueblo quedó ahí en stand-by. Ahora, el pasado 25 de julio, el presidente aquí en la sesión solemne por los 484 años de fundación de la Perla del Pacífico anunció medidas para poder en vigencia en 30 días, es decir, que ya estamos a la víspera de ingresar lo que es con la visa especial de refugiado y cumplir con los requisitos legales que exige el país. De esta forma, buscar también controlar. ¿No cree que esto sea una medida ya un poco extemporánea frente a la gran cantidad de venezolanos que hay en el país y frente a las problemáticas que se han generado en estos últimos tiempos? Sí, estoy de acuerdo que esto no ha recibido un buen tratamiento desde el inicio. Y yo quería comentar algo más, porque te decía del pasado judicial, ¿no? Aquí hay un problema porque hay una garantía en la Constitución que prohíbe la discriminación por pasado judicial. Y ese es un problema. Ahí hay un ejemplo de exceso de garantía, es lo que yo decía antes, ¿no? Tampoco podemos ubicarnos en la sola garantía, como que si no existiera nada más, porque existe una realidad. Porque y aparte de eso, doctor Garcés, también Ecuador es signatario con otros países de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Claro, todo eso ahí hay una normativa, pero esta es una situación que me parece a mí que es un exceso de garantía y que me parece que surge es de una abstracción que está ahí en la mente, pensando en garantías y olvidándose del mundo verdadero y del problema de que esa norma tiene que encarnarse. Ese va a ser el problema. ¿Y qué va a pasar cuando esa norma se encarne, por así decirlo, ¿no? Porque usted no va a poder discriminar a un pederasta, ¿no? Que usted va a tener que encargarle el hijo porque es el que va a estar al cuidado de los niños, y usted no podrá discriminarlo si eso es parte de un pasado judicial que lo ha pagado, que lo ha cumplido la pena, porque todo eso se dice, ¿no? Viene el delito, se paga, se vuelve desde cero, ¿no? Hay legislaciones en que incluso se le da nueva identidad para protegerle, que pueda rehacer su vida. Entonces es un exceso de garantía tan terrible. Es decir, tenemos que darnos cuenta, por favor, que hay garantías que no podemos dar a los ciudadanos. Es decir, nosotros no podemos dar a los ciudadanos todas las garantías que se les ocurra al constituyente, y pensando que esto es garantía y se va admitiendo. Se aman los homosexuales, entonces démosle el derecho de que se casen. Y dice, tenemos que un poco parar, un poco pensar, que no es mucho pedir, y caer en cuenta de algo que es tan evidente, que es como sociedad, no podemos darnos el lujo de ofrecer a los ciudadanos todas las garantías que se les ocurran a cualquiera por ahí. Entonces tiene que tener un límite. Yo estoy completamente de desacuerdo con que se prohíba discriminar por razón de pasado judicial. Ahora bien, hay que bueno, para ir rápido, ¿no? También hay que saber circunscribir las garantías a los procesos, ¿no? Y no extenderlo fuera, ¿no? Que cualquiera, me están discriminando por pasado judicial, acción de protección, ¿no?
cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Que, por eso por un lado. Por otro lado, lo que yo ya yendo al problema que